Volvemos entonces, acabamos de salir de lo que son los tipos de lenguaje de programación según el nivel de abstracción. Ahora continuamos según la forma de ejecución. Tenemos entonces, según la forma de ejecución, lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Bien, los lenguajes compilados los vamos a ir comparando con los lenguajes interpretados. Se compilan una vez y se utilizan cuantas veces se desee, sin necesidad de volver a utilizar el compilador. Y los interpretados son interpretados cada vez que se ejecutan y necesitan siempre del intérprete. Los compiladores analizan todo el programa y no generan resultados si no es correcto todo el código. Aquí hay una traba muy grande. Si hay algo que está incorrecto, no se va a poder ejecutar. Llega hasta allí, los compilados, y allí se traba. Hasta que no vemos el error que tenga el código y logramos solucionarlo, es entonces que no va a poder ejecutarse el código. Y el interpretado es que los intérpretes analizan las instrucciones según las necesitan y pueden iniciar la ejecución de un programa con errores. Esto es realmente una ventaja, pero los lenguajes compilados también tienen sus ventajas, pues los compiladores analizan todo el programa bueno, no van a generar resultados si no es correcto todo el código y es necesario que el código esté correcto. Entonces es una de las buenas prácticas que debemos tener los programadores de trabajar con códigos que estén correctos y que sepamos también buscar esos errores y ser realmente muy buen analíticos de nuestros trabajos, porque es necesario que trabajen siendo lo más eficaces y productivos posibles. Y vamos a ir ahora según el paradigma de programación. Un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para la construcción de un software. Algoritmo, imperativo o por procedimientos, declarativo o predicativo, lógico, funcional o orientado a objetos. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Algoritmo imperativo o por procedimientos. El más común y está representado, por ejemplo, por lenguajes de programación con C o BASIC. Describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea. Eso es lo que es el algoritmo imperativo o por procedimientos. Pero vamos a ver ahora lo que es el declarativo o predicativo. Basado en la utilización de predicados lógicos o funciones matemáticas, su objetivo es conseguir lenguajes expresivos en los que no sea necesario especificar cómo resolver el problema. Programación convencional e imperativa. Vamos a pasar al lógico. Un ejemplo de Prolog. El mecanismo de inferencia genérico se basa en los procedimientos de deducción de fórmulas válidas en un sistema axiomático. Y el funcional, representado por la familia de lenguajes Lisp. El mecanismo de inferencia genérico se basa en la reproducción de una expresión funcional a otra equivalente simplificada. Y por último, vamos orientado a objetos. Es uno de los más usados, cada vez más utilizado, sobre todo en combinación con el imperativo que lo vimos anteriormente. De hecho, los lenguajes orientados a objetos permiten la programación imperativa. Algunos ejemplos de lenguajes orientados a objetos son C++, Delphi, Java, Python, etc. Usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo
y encapsulamiento. Todas estas cosas las vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a ver un diagrama de los tipos de lenguajes de programación, donde tenemos según el nivel de abstracción, según la forma de ejecución, según el paradigma de programación. Y aquí vamos a ir abriendo. Según el nivel de abstracción tenemos los lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel ensamblador y lenguajes de alto nivel. Después, según la forma de ejecución, lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Y por último, según el paradigma de programación, que tenemos imperativo, tenemos el declarativo predicativo, el lógico, el funcional y orientado a objetos. Ya en el último punto de este capítulo 1, el punto número 4, estamos en metodologías para la solución de problemas por medio de computadora. Desde el punto de vista educativo, la solución de problemas mediante la programación posibilita la activación de una amplia variedad de estilos de aprendizaje. Pueden encontrar diversas maneras de abordar problemas y plantear soluciones. Es por ello que debemos considerar 4 fases, en esencia, para resolver problemas específicos mediante la programación de computadores. 1. Analizar el problema. 2. Diseñar un algoritmo. 3. Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación. Y por último, 4. Depurar el programa. Vamos a ver un poco más, los vamos a ampliar porque este sería un extracto, en realidad, los 4 puntos esto, pero vamos a ver un poquito más profundo esto. Vamos a ver primero la definición del problema. Esta fase está dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que se conozca lo que se desea que realice la computadora. Mientras esto no se conozca del todo, no tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa. Hay que saber y tener claro cuál es el objetivo, cuál es el problema, qué es lo que quiero resolver. Si no conocemos el problema, pues no vamos a saber tampoco de allí qué solución podemos alcanzar. Siempre tenemos que ir buscando cuál es el problema. Cuando encontramos el problema es que podremos saltar a la etapa de buscar una solución. Análisis del problema. Una vez que se ha comprendido lo que se desea de la computadora, es necesario definir los datos de entrada, cuál es la información que se desea producir en la salida y los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. El diseño del algoritmo. Las características de un buen algoritmo son: debe tener un punto particular de inicio, debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Esto lo vimos antes también. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones. De eso se trata la definición, que es para una cosa específica y no para varios usos. Simplemente tiene una definición, tiene un objetivo. Debe ser general. ¿Qué quiere decir con general? General en que va a tomar un problema, lo va a solucionar, pero ese problema puede ser también un problema de dimensión general, que puede haber un problema en diferentes aspectos y puede ser el mismo problema que se solucione a través de este algoritmo, de este diseño de algoritmo, que puede, eso es lo que yo digo, puede llegar a ser, a generalizar, a arreglar otros problemas del mismo tipo, pero está bien definido en lo que tiene que lograr este programa, este algoritmo. Y debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Tener esto, cuando hablamos de finito, es que empieza y termina. Empieza una entrada, un proceso y una salida. Nunca puede ser infinito, tiene que ser finito. La codificación. La codificación es la operación de escribir la solución del programa, de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o pseudocódigo. También podríamos decir diagrama en S.
En una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora, la serie de instrucciones detalladas se le conoce como código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación. Vamos al siguiente punto, prueba y depuración. Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y aumentan considerablemente con la complejidad del problema. El proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se le llama depuración. Y aquí, ¿cuáles son algunos errores humanos? Y algunos errores humanos a veces es el cansancio. Es que no podemos identificar el problema porque estamos tan cansados que no logramos ver más allá. Y nos ha pasado mucho en mi experiencia y con otros alumnos, ha pasado que me dicen, profesor, no encuentro el error, no encuentro el error. Y ya no daban más, estaban cansados, se fueron a dormir, a descansar, al otro día se levantaron ya sin mirar la computadora, ya tenían la solución en su cabeza. O simplemente se sentaron y cuando se sentaron miraron la pantalla y encontraron el problema. A veces los errores pueden ser tan simples como eso, que no lo podemos ver ni apreciar a causa del cansancio, el agotamiento, o que nuestra mente ya está bloqueada, ya nos dice, no quiero más. La depuración o prueba resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución. Por ello se debe considerar con el mismo interés y entusiasmo. Somos muy entusiastas cuando tenemos que crear algo en programación y nos ponemos a hacer allí, a diseñar y a mirar y a calcular y a sacar fórmulas y a ver todo el proceso que queremos que genere nuestro programa. Y al terminar, lo ejecutamos y resulta que no funciona. Cuando eso pasa, tenemos que también poner el mismo entusiasmo que tuvimos en la creación de ese código, traspasarlo también a ese entusiasmo a lo que es la depuración, a revisar, a ver, me falta una coma. Les cuento que en programación a veces un simple espacio que nosotros los usamos aquí en lo que están viendo aquí escrito en la pantalla. Hay muchos espacios, pero en programación un espacio de más eh, puede generar un error. Una coma mal puesta puede generar un error. Una palabra mal escrita puede generar un error. Una falta de una comilla, hay infinidad de errores. Entonces es allí donde tenemos que poner atención, atención y decir, tener ese entusiasmo, de decir, quiero que este programa funcione. Quiero que funcione. Hay gente que dice, bueno, lo hice y aquí quedó. Y bueno, no anduvo, lo siento. Y vamos a otra cosa. No, yo te aconsejo que te detengas, que lo analices, que busques el error, que hagas esa depuración y que esa prueba resulte realmente productiva, que la victoria del programador que está trabajando en un proyecto es cuando ejecuta y ese programa está funcionando y genera y anda y hace los cálculos y hace las operaciones y hace los movimientos que tiene que hacer. Ese es el gran punto, es la gran victoria del programador. Vamos a lo que es la documentación. ¿Qué es la documentación? Es la guía o comunicación escrita en sus variadas formas, ya sea en anunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. A menudo, un programa escrito por una persona es usado por otra. Por ello, la documentación sirve para ayudar a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones, que esto le llamamos mantenimiento. La documentación se divide en tres partes: documentación interna, documentación externa y manual de usuario. Bueno, la documentación interna es aquella que hacemos los programadores dentro del código, dentro del pseudocódigo, dentro del diagrama de flujo, dentro del diagrama NS. Allí nosotros ponemos documentación. Y esa documentación tiene dos formas de trabajar. Es cuando nosotros comentamos dentro del código y ahí le ponemos
en el algoritmo qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo nuestro algoritmo. Y otra forma de documentación interna yo le llamaría a aquello que llamamos variables, que vamos a ver más adelante. Las variables son identificadores que usamos nosotros para darle diferentes tipos de forma. Y esas variables llevan un nombre, se identifican con un nombre. Y ese nombre también es parte de una documentación. Porque podemos simplemente, poner en un programa una variable que le ponemos como nombre n. ¿Y qué nos dice a nosotros en programación eso? Es una n. ¿Y qué hace? Estamos al final del programa y decimos, ¿qué hace esta n? Y esa n es para un número. Bueno, pero ¿qué número? ¿Es un número real? ¿Es un número entero? Eh, ¿Es un número grande? ¿Es un número pequeño? ¿Qué es? Realmente sirve dentro de una variable lo que es la documentación interna. Cuando queremos buscar, hacer un conteo, la variable se llame conteo, o queremos buscar un número mayor dentro de una posición, entonces le ponemos pos mayor, posición menor, por ejemplo, pos menor. Entonces la variable allí dentro de lo que es la programación también nos sirve como parte de una documentación. No pongamos las variables como simples letras o cosas que solamente nosotros entendemos. También es importante que la variable forme parte de esa documentación. Después tenemos lo que es la documentación externa, que es cuando nosotros fuera del programa le agregamos algún detalle en el nombre, decimos, por ejemplo, la documentación externa sería el anunciado del problema y qué solución presenta nuestro algoritmo, nuestro programa. Y después el manual de usuario, donde nosotros hemos creado un programa extraordinario, pero el usuario no sabe cómo manejarlo. Entonces, nuestro programa tiene un botoncito para esto, tiene un botoncito para otro, tiene después un área de texto donde nos va a mostrar algo, un área de texto donde tengo que escribir algo. Entonces, el usuario no sabe cómo usar nuestro programa. Es allí donde aparece el manual de usuario, donde nosotros le decimos, este botoncito es para esto, este botoncito es para el otro, aquí se escribe esto, aquí se busca el otro. Y cuando hagas esto va a pasar esto. Eso es el manual del usuario. Y por último, el mantenimiento. Este mantenimiento se lleva a cabo después de terminado el programa, cuando se detecta que es necesario hacer algún cambio. Todos los software, todas las empresas que ofrecen servicios de software van a ver que siempre tienen actualizaciones. En esas actualizaciones están haciendo lo que llamamos mantenimiento. Bien, entonces ajuste o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Esas son las actualizaciones que recibimos desde el sistema operativo hasta cualquier otro software o app. Para poder realizar este trabajo se requiere que el programa esté correctamente documentado. ¿Por qué? Porque puede venir otro programador y decir, a ver, vengo a aportar aquí, ¿qué es lo que está pasando en este software? Y lo hicimos así, 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 pero llega un momento que el software y los códigos crecen tanto que si no le hemos realmente hecho una correcta documentación, nadie va a saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Y si hay que saberlo, va a haber que hacer un análisis muy profundo y va a llevar demasiado tiempo. Y es eso lo que no tiene que pasar, es eso lo que ninguna empresa quiere. Las empresas quieren que sus programadores sepan documentar claramente sus códigos para que en trabajo en equipo logren aumentar la eficacia de ese programa. Así que aquí el mantenimiento es algo fundamental. Bien, hemos terminado la clase, el capítulo número 1 y tienen que estudiar mucho esto, van a tener una prueba de diagnóstico. Estudien, prepárense y
Sigan adelante. Nos vemos en la próxima.